ecográfica del primer trimestre, que estaba programada pues, para el día lunes, ¿no? Pero debido a las actividades que hay en la escuela por la semana de obstetricia, hemos decidido adelantarlo, ¿no? Agradecer por el horario, ¿no? que me han permitido. Y bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Coméntenme, ¿qué ideas tienen ustedes sobre la ecografía del primer trimestre? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué es lo que ustedes conocen sobre este tema? Cualquier idea. Coménteme, señorita Asto. ¿Es donde que se puede ver alguna malformación? Ya, sí, podemos ver dismorfias, malformaciones físicas, desviaciones de la normalidad, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más nos ayudaría en una ecografía en el primer trimestre? Señorita Obiaga. ¿Edad gestacional? Edad gestacional, sí, también. Sí, sí. Profesor, también se puede confirmar el embarazo. Sí, también. Confirmar la gestación como método de certeza, ¿no? De una gestación. Pero cuando no se tiene lo que es la fuga, entonces puedes tomar la ecografía del primer trimestre. Sí, sí, sí. Es más, ¿no? La ecografía actualmente es más aceptada, más certera que la fecha de última regla, ¿no? O última menstruación, como ustedes lo conozcan, ¿no? Entonces, la ecografía del primer trimestre nos muestra muchas cosas, ¿no? Algunas la hemos escuchado, por ejemplo, cuando nos hablan de la morfología, ¿no? Y yo decimos, no, la morfología es en el segundo trimestre. No necesariamente. La morfología más relevante, por decirlo así, ¿no? O más, de desviaciones de la normalidad más llamativas, grandes, se puede observar en el primer trimestre todavía, ¿no? Los embarazos, como dicen, ¿no? Dentro del útero, ¿no? También los embarazos que son fuera del útero, también se visualizan por ecografía, ¿no? Lo más importante y relevante siempre es determinar y detectar la normalidad o desviación de la normalidad a tiempo. Significa que en el primer trimestre es lo más adecuado, ¿no? Bien. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la comprensión, ¿no? De la importancia de esta ecografía, ¿no? Cómo se debe, qué tipo de ecografías podemos utilizar, cómo debemos indicar esta ecografía, ¿no? Y también debemos reconocer cuáles son esos datos que tienen que estar incluidos en la ecografía obstétrica del primer trimestre, ¿no? Que es el tema que nos atañe el día de hoy. Bueno, ustedes probablemente algunos ya me conocen. Yo soy el magíster Andrés Soria, obstetra, invitado, agradeciendo a la maestra Yolanda por la invitación al curso. Y bueno, ahí está el cherry, que ustedes ya lo pueden leer a posterior. Primero definamos qué es la ecografía obstétrica, ¿no? Que en estos años ya casi son 8, un poco menos, un poquito menos, no más, 6, 4, 8, ¿sí? Estos 8 años desde que comenzó una especie de persecución, ¿no? Hacia la realización de ecografías por parte de los obstetras, nos han transgiversado mucho el concepto, ¿no? Nos han transgiversado mucho el concepto, ¿no? Entonces nosotros debemos tener claro qué es la ecografía obstétrica, ¿no? Básicamente es la imagen que nosotros vamos a obtener a través de ondas de ultrasonido, ¿sí? Esas ondas de sonido que tienen un rango mayor al audible, ¿no? Entonces nosotros por eso no podemos escuchar las ondas de ultrasonido, ¿no? Están
a un nivel de frecuencia más alto del audible por el humano. Pero estas ondas, a través de un equipo, que es el ecógrafo, permite transformar estos ecos de ondas en imágenes, ¿no?, estructuradas y visibles, ¿no?, para explorar al feto y el entorno del feto. Hablamos de los anexos fetales, ¿no? Vemos al feto, vemos al líquido amniótico, vemos la placenta, también podemos ver su entorno, dónde está viviendo, en el útero, podemos ver el útero, ¿no? Podemos ver lo que está alrededor del útero, ¿no? Podemos ver si hay miomas, ¿no?, que son patologías del útero, podemos ver los ovarios, las trompas, hasta cierto punto, ¿no? Y toda la parte anexial, ¿no? Es decir, todo lo que está alrededor, ¿no?, las estructuras. Entonces, también nos va a ayudar a visualizar la anatomía y crecimiento del feto, así como su entorno más cercano, que es el bienestar materno. Entonces, el feto va a crecer, el feto va a estar en buenas condiciones, en tanto nosotros también mantengamos en buenas condiciones al útero, ¿no? Entonces debemos nosotros tener eso en consideración. El útero, a la madre, ¿no? Para eso también existen varios tipos de ecografía, ¿no? La ecografía obstétrica 2D, que es la blanco y negro que todos conocen, ¿no? Y la ecografía Doppler, por ejemplo, donde ven colores rojo y azul, que lo que busca es ver flujo sanguíneo, ¿no?, cómo fluye, ¿no?, la sangre. Y eso nos va a dar idea también de algunos otros problemas hemodinámicos, ¿no? Y pues también tenemos la ecografía 4D, 5D, ¿no?, la ecografía volumétrica, que nos permite ver en mejor detalle las estructuras que podemos visualizar en la ecografía 2D, que es dos planos, ¿no? En cambio, las volumétricas 3D, 4D, 5D, ya utiliza más planos para darle volumen a las estructuras. Entonces, la ecografía obstétrica, si bien por su nombre, no es una ecografía exclusiva de los obstetras, cualquier profesional que tenga las competencias lo puede realizar, sí está dentro de nuestro campo, ¿no?, porque nosotros realizamos la parte de la evaluación obstétrica, de la evaluación en obstetricia. Entonces, no tienen nada de malo que nosotros realicemos la ecografía. Nosotros realicemos la ecografía. Entonces, ¿nosotros podemos hacer la ecografía? Sí, podemos hacer la ecografía. ¿Podemos hacer la ecografía vinculada a la atención prenatal? Sí, principalmente por ahí vamos a trabajar, aunque también podemos trabajar en las otras áreas que tenemos, ¿no?, de la parte obstétrica, ¿no?, preconcepcional, postconcepcional, internatal, en fin. Hoy nos vamos a concentrar en la ecografía concepcional, ¿no?, y de las ecografías en la concepción, en la ecografía del primer trimestre. Bien, tenemos múltiples ecografías. Por ejemplo, la ecografía obstétrica transvaginal es la ecografía que utiliza la vagina como vía para poder visualizar. Entonces, todas las ecografías que se realizan para la exploración en la salud sexual y reproductiva de la mujer son pélvicas, porque todos evalúan la pelvis. Ahora, ¿por dónde estás explorando la pelvis? Puede ser transabdominal, es decir, a través del abdomen, es decir, pones el transductor, que es el equipo que va a emitir, es la parte del equipo que va a emitir las ondas de ultrasonido, el transductor, lo pones suprapúbico, pones por encima de la sínfisis del pubis, bueno, superior a la sínfisis del pubis, y ese es transabdominal, porque tienes que atravesar los planos abdominales para llegar hasta el órgano reproductor, que es el útero, ¿no? La otra vía que tenemos para llegar al útero es a través de la vagina, transvaginal. Entonces, también utilizamos otro transductor para alcanzar la imagen del útero. Entonces, ¿qué ponemos? Atravesamos la vagina sin introducirse el útero, ¿no? Porque muchos creen, no, la ecografía transvaginal daña la gestación, mata a mi bebé, se produce abortos. No, no produce nada de eso. ¿Por qué? Porque solamente está en la cavidad vaginal y no toca al útero, ¿no? Se acerca, pero no lo toca. Entonces,
el primer abordaje que vamos a tener es la ecografía obstétrica transvaginal. Ya sabemos que es ecografía obstétrica, es decir, ecografía que va a visualizar al feto y también el bienestar materno. ¿Por qué vía? Transvaginal. Luego tenemos la ecografía obstétrica de tamizaje del primer trimestre. ¿Qué es de tamizaje? Significa que vamos a explorar en búsqueda de signos que pueden indicarnos a una patología o un conjunto de patologías. El tamizaje, ustedes entenderán que el tamizaje es una estrategia, ¿no? Una técnica, por decirlo así. Una estrategia con el cual se busca en población general encontrar ciertos elementos que nos puedan decir quiénes están más propensos a tener una patología y quiénes no están tan propensos de tener una patología. Bien. Entonces, el ejemplo más básico es el Papa Nicolau. Papa Nicolau, tamizamos a todas las mujeres, ¿no? Ustedes saben, le tomamos Papa Nicolau a todas y vemos quién puede tener lesiones y quién no. Igualito en este caso. Se sugiere que la ecografía obstétrica de tamizaje del primer trimestre debe ser una ecografía para todas las gestantes. Tamizamos a todas y buscamos si es que tiene algún problema, ¿no? Y ahí identificamos, ¿no? Si todo está bien, pues no hay ningún inconveniente, sigue su vida y sus atenciones prenatales en el nivel primario, ¿no? Pero si es que nosotros identificamos algún marcador, sea adenoploidías, es decir, ligado a los problemas de cromosomopatías, o sea ligado a los problemas de dismorfias, problemas corporales, entonces ahí tenemos que nosotros derivarlo al especialista. Esta ecografía de tamizaje es conocida como la ecografía genética, ¿no? Porque en su época, cuando apareció, se concentraba básicamente en evaluar marcadores de aneuploidías, ¿no? Marcadores de cromosomopatías, y buscar patologías, o mejor dicho, buscar marcadores que nos podrían orientar a una sospecha de enfermedades ligadas a los problemas cromosómicos. Trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13. Pero ya atravesamos esa funcionalidad, ¿no? Ahora ya podemos ver en el primer trimestre también alguna patología de manera morfológica, no todas, ¿no? Pero las principales, ¿no? De ahí podemos ver si es que hay factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Para hipertensión, podemos hacer una evaluación de las arterias uterinas para poder evaluar si es que hay una mayor tendencia a realizar una preeclampsia, ¿no? A futuro. Entonces, también se evalúa en esta parte. Entonces, hay varias cosas que podemos evaluar en esta primera parte. Ambos son ecografías que se realizan en el primer trimestre, ¿no? Ahora, por ejemplo, la ecografía obstétrica de tamizaje del primer trimestre se recomienda que se realice transabdominal, es decir, por encima del abdomen, ¿no? Porque se puede explorar mejor, tiene mayor movilidad. Igual, hasta cierto punto la ecografía obstétrica transvaginal nos alcanza para poder explorar bien al embrión o feto, ¿no? Pero posterior, por el mismo hecho de que se crece, se aleja del punto de donde se está tomando la ecografía, que es de la vagina, ¿no? Y por ende, ya las partes más alejadas no se pueden visualizar. Entonces, por eso se explora desde la vía transabdominal, en donde me puedo mover por todo el abdomen y explorar a todo el feto. Bien. Luego tenemos la ecografía de tamizaje del segundo trimestre. Misma historia, solo que ahora nos vamos a concentrar en buscar marcadores, o mejor dicho, visualizar, ¿no? Estructuras que puedan estar fuera de la normalidad, ¿no? En este caso, morfológicas. Por eso se le llama ecografía morfológica, porque en su época se concentraba exclusivamente en ver
daño morfológico, pero ahora ya no es así. También podemos explorar Doppler para ver problemas hemodinámicos, RCIU, la preeclampsia que ya se estableció. Si es que ya se estableció, el problema está presente, ¿no? A través de las arterias uterinas. Y si es que hay algún otro problema adicional, como les decía, el RCIU, la morfología, y en el último de los casos, si es que no tiene una ecografía de tamizaje del primer trimestre, al explorar la morfología podemos identificar quizás algunos elementos que nos va a guiar a explorar extensamente la morfología en búsqueda de marcadores para aneuploidías en el segundo trimestre. También se puede explorar aneuploidías, pero con menos certeza, no es lo recomendable, ¿no? Pero hay ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, la ventrículomegalia, acortamiento del hueso nasal, arteria subclavia derecha aberrante, fémur corto, y así, ¿no? Hay 9 elementos que pueden guiarnos a pensar que puede haber estado desarrollando un problema genético, ¿no? Amerita, ¿no? Siempre y cuando no tenga una ecografía de tamizaje del primer trimestre, ¿no? Eso hay que tener en consideración. Suponiendo que todo esto ya pasa, puedes hacer una ecografía obstétrica transabdominal, la misma que pudieses haber hecho en el primer trimestre, ahora lo haces en el segundo trimestre con mayor frecuencia, que es básicamente la ecografía obstétrica que todos conocemos, ¿no? Le exploran la pancita, todo para poder ver el bebé, ¿no? Último, tenemos la ecografía Doppler obstétrica, que se puede realizar a partir de las 28 semanas para adelante, para ver si hay algún problema hemodinámico, siempre y cuando haya indicación para ello. De lo contrario, no habría necesidad, ¿no? Todo esto calza en el segundo y tercer trimestre. Tenemos otras ecografías más especializadas, que estas sí son, o mejor dicho, sí son realizadas por especialistas, ¿no? No especialistas simplemente ginecobstetras, por si acaso. Son especialistas en patologías, o mejor dicho, en medicina materno-fetal. Son pocos, la verdad, son pocos. Están en la maternidad principalmente, ¿no? Aunque ahora ya se han expandido a ciertas regiones del país, que eso es muy bueno. Y aunque en el Perú todavía no existe la subespecialidad de medicina fetal, bueno, ellos, por los años que están realizando lo mismo, ¿no? Entonces ya se han prácticamente especializado en estas actividades específicas, ¿no? Estábamos hablando de medicina materno-fetal, exclusivamente la atención prenatal enfocada a las patologías, ¿no? Ahí tenemos la ecocardiografía fetal, la evaluación del corazón fetal a través del ultrasonido, la neurosonografía fetal, que es una exploración completa del cerebro del bebé. Y por último, la 4D, 5D, que más que especialista, porque cualquiera de nosotros lo puede realizar, es más una ecografía comercial. No tiene una utilidad médica principalmente, ¿no? Ustedes preguntan por ahí, ecografía 4D, 5D, más se utiliza para ver el sexo del bebé, ¿no? Es decir, el órgano genital, ¿no?, del bebé, para ver la cara del bebé, pero no para poder determinar una patología, ¿no? Cualquier patología va a ser determinada por ecografía 2D y confirmada con 4D, más que todo para la junta médica, ¿no? Lo utiliza más Salud así, ¿no? MINSA ni siquiera lo hace, ¿no? En ese caso, ¿no? Rara vez. Entonces, la ecografía médica, ¿no?, propiamente dicho, es 2D. Todo es 2D, blanco y negro en 2 planos. La 4D, 5D se ha vuelto comercial, es decir, para que vean, emocional, ¿no?, pero no es de utilidad principalmente médica, ¿no? Hoy vamos a hablar de la ecografía obstétrica transvaginal y también de la vía transabdominal. Bien, entonces, ¿qué es la ecografía del primer trimestre? Si ya sabemos que la ecografía obstétrica es la exploración del feto, la ecografía del primer trimestre básicamente va desde el momento en que nosotros podemos identificar
por ultrasonido, gestación, hasta las 13 semanas, 6 días. Hasta ese momento alcanza la ecografía del primer trimestre. Entonces, ¿cuál es ese elemento que confirma la presencia de gestación? Pues el saco gestacional. El saco gestacional es la primera estructura que aparece, ¿no? Ustedes saben, se implanta, comienza a invadir, comienza a crecer, las células se dividen, uno en trofoblasto, otro en el embrioblasto, en la parte interna. Entonces, ese embrioblasto que todavía no se visualiza, ¿no?, al principio por ecografía, pero lo que sí se visualiza es el trofoblasto invadiendo el útero. Ese anillo de trofoblasto invadiendo al útero es el saco gestacional. Y ese saco gestacional se puede visualizar. Y es la primera estructura gestacional que se va a ver por ecografía. Y desde ahí podemos contar que estamos frente a una ecografía del primer trimestre. ¿Por qué se los digo? Porque hay ecografías, pues, en donde ustedes tienen HCG positivo, pero ven el endometrio engrosado. Si el endometrio está grueso, pero no ven ninguna otra estructura. Un endometrio grueso también puede ser un endometrio que puede estar secretor y va a menstruar. No lo saben. ¿Cómo diferenciarlo? No es posible. Tú tienes un HCG positivo, pero no sabes si lo ha traído bien, lo ha traído mal, si es que tu propio muestra que has sacado y que has tomado está bien tomada, porque por más que tú lo hayas hecho en los mejores procedimientos y tú confías en lo que tú has hecho, no puedes decir lo mismo de la ecografía. No has explorado bien, porque la ecografía es operador dependiente, va a depender de quién lo realice. Entonces, la mejor forma de decir que ya estamos dentro del primer trimestre es viendo el saco gestacional, ¿no? Entonces, la ecografía del primer trimestre, académicamente lo vamos a dividir en dos partes. Uno es la sonoembriología, ¿no?, la evaluación que se realiza antes de las 11 semanas, cuando todavía hablamos de embrión. En esta primera parte, en la sonoembriología, todas las ecografías del primer trimestre antes de las 11 semanas, la importancia es que buscamos determinar edad gestacional, vitalidad embrionaria, y la vitalidad embrionaria significa, es latidos cardíacos, ¿no?, flujo cardíaco, ¿no?, flujo cardíaco. Entonces, que tenga flujo cardíaco. Determinar edad gestacional, determinar que tenga latidos, por ende que tenga vida, y podemos explorar si el embarazo es único o es múltiple, y si es múltiple, podemos determinar su corionicidad, es decir, cuántos corions tiene, cuántas placentas se van a formar, y amnionicidad, cuántas bolsas amnióticas tiene, si cada uno tiene su bolsa, o dos o los tres comparten la misma bolsa, ¿no? Entonces, eso debemos nosotros evaluar en esta primera parte antes de las 11 semanas. Puede hacerse, puede hacerse. Eso no significa que después de las 11 semanas y antes de las 14 no lo pueden realizar, ¿no? Sí, sí lo pueden hacer, pero es más dificultoso. Y ya hemos dicho que lo ideal siempre es identificarlo oportunamente, lo más pronto posible. Entonces, la edad gestacional es uno de los elementos relevantes de la ecografía del primer trimestre. Entonces, usted le pregunta, ¿cuál es la importancia de la ecografía del primer trimestre? ¿No? ¿Cuál es la mayor importancia, ¿no?, de la ecografía del primer trimestre? Es determinar edad gestacional. Eso tenemos que nosotros tener en consideración. El primer trimestre, la ecografía del primer trimestre nos ayuda a determinar la edad gestacional, principalmente. Luego tenemos la segunda importancia, la vitalidad, ¿no?, la vitalidad embrionaria, la que también le llamamos la viabilidad gestacional, ¿no?, viabilidad del embarazo. ¿Sí? ¿El embarazo es viable o no es viable? ¿Verdad? Nunca lo vamos a saber. Si hablamos propiamente dicho, la viabilidad gestacional uno no lo sabe hasta cuando nace, ¿no? En cualquier momento esa gestación puede detenerse y puede no ser viable. Hasta cuando ya ustedes vieron que todo está normal, puede haber óbitos a último momento, ¿no? Y eso terminó en que no es una gestación no viable, ¿no? Pero en cuestiones ecográficas se le llama viabilidad gestacional a la vitalidad embrionaria, es decir, a tener un embrión con latidos. Entonces, esa gestación es viable, se le dice. En el tamizaje ecográfico del primer trimestre, que va desde las 11 semanas, 0 días, hasta las 13 semanas con 6 días, nos concentramos
más en buscar marcadores. Ya sabemos que está vivo, ya sabemos qué edad gestacional tiene, y ya sabemos si es uno, si son varios. Entonces, ahora nos vamos al camino de esos que están presentes, uno o varias gestaciones. Vamos a evaluar. ¿Tiene marcadores de aneuploidías? Hay dos tipos de marcadores, ¿no? Marcadores bioquímicos, que se toma a través de la sangre, y marcadores blandos, que son, ¿cómo decirle? Expresiones físicas en el feto de alguna desviación de la normalidad, ¿no? Ahí hablamos de la translucencia nucal, hablamos de ausencia de hueso nasal, hablamos de alteración, ¿no?, en la onda Doppler de flujo sanguíneo en ductus venoso, la regurgitación sanguínea en la válvula tricuspidia del corazón. Y, bueno, esos son los más importantes, ¿no? Ahí están todos. Entonces, son marcadores blandos, es decir, marcadores morfológicos, estructuras que podemos visualizar, ¿no?, que pueden estar alteradas, que no necesariamente se van a quedar así, ¿no? Son cosas que se presentan en ese periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, la translucencia nucal se va a ver aumentada en este periodo de tiempo, pero después de las 14 desaparece, regresa a la normalidad. Ya no puedes ver translucencia nucal, ya no lo vas a ver aumentado. Entonces, son cuestiones que en ese momento se presentan. Anomalías morfológicas, y en anomalías morfológicas vamos a ver varios, principalmente la acrania, es decir, ausencia de la calota, ausencia de la tapa del cerebro, ¿no? Lo otro es la holoprosencefalia alobar, significa que el cerebro no se divide en dos hemisferios, sino se queda en una sola masa, ¿no? Entonces, esa es la holoprosencefalia alobar, ¿no? Se forma un solo paquete cerebral, ¿no?, un solo tálamo y líquido, ¿no?, el líquido cerebral, el líquido ventricular en forma de herradura. Luego tenemos la megavejiga, una vejiga grande que ocupa no solamente la parte pélvica, sino también la parte abdominal. Y tenemos las patologías de la pared abdominal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a explorar? Exploramos el cráneo o la calota, exploramos el cerebro, estructuras cerebrales. ¿Qué más exploramos? Pared abdominal y la vejiga, para ver estructuras morfológicas, ¿no? Cuando le digan anatomía fetal normal en ecografía del primer trimestre, significa que han descartado todos estos problemas, ¿no? Problemas en el cráneo, problemas en el cerebro, problemas en la vejiga, problemas en la pared abdominal. ¿Qué problemas en la pared abdominal? Ónfalocele, gastrosquisis. La gastrosquisis es porque los intestinos se escapan por un costado de la pared abdominal muy cerca al ombligo, pero el ombligo no tiene nada que ver. En este caso el ombligo ustedes saben que es donde se encuentra, en este caso en el feto, se encuentra el cordón umbilical. Entonces, pero no cierra bien la pared abdominal, ¿no?, los rectos abdominales, y por ahí se escapa el intestino, sin cubierta, sin nada. Obviamente ese intestino que está expuesto se pierde, ¿no?, se daña y ya no se puede recuperar. Por otra parte, tenemos a ónfalocele. Ónfalocele es cuando todos los órganos, o mejor dicho, parte de los órganos abdominales, pueden estar salidos, pueden estar fuera de la cavidad abdominal, pero todos están protegidos por una bolsita, ¿no?, una bolsita de tejido, piel y otros tejidos del cordón umbilical. Aquí sí está involucrado el cordón umbilical. Entonces, ónfalocele es una patología de la pared abdominal que involucra al cordón. Y gastrosquisis es una patología de la pared abdominal que no involucra al cordón. En cualquiera de los casos lo podemos visualizar en el primer trimestre. Y luego, si nosotros hacemos nuestra atención prenatal, evaluamos. Evaluamos si tiene factores de riesgo con respecto a la hipertensión, ¿no? Mamás con diabetes, hipertensión arterial, papá con hipertensión, ella misma que haya desarrollado preeclampsia. Entonces, si hay algún elemento para pensar que puede desarrollar hipertensión, entonces es validero que en esta primera ecografía podemos evaluar las arterias uterinas.
en búsqueda de alguna alteración. Si vemos alguna alteración, entonces es posible que desarrolle preeclampsia. Entonces la derivamos para que reciba su tratamiento preventivo para la preeclampsia, que es la aspirina de 100 miligramos. Entonces, estas cositas se pueden realizar tanto en el tamizaje y otras cosas se pueden realizar en la zona embriología. Ahora, ¿cuándo vamos a determinar edad gestacional por ecografía? Vamos a ver más adelante, que es a las 10 semanas. Entonces, ¿qué ecografías vamos a utilizar? De dos tipos tenemos. La ecografía transvaginal y la ecografía transabdominal. La ecografía transvaginal, como es a través de la vagina, me voy a acercar bastante al útero, lo que me va a dar una mayor resolución de imagen, así se va a ver muchísimo mejor. En cambio, la transabdominal tiene que atravesar muchos campos, ¿no? Sí, tiene que atravesar pues, la piel, el tejido subcutáneo, los músculos, ¿no? La vejiga, ¿no? Para recién llegar al útero, atravesar todo el útero, todas sus capas, para recién ver la gestación. Entonces, la resolución puede verse disminuida. Es más sensible a los detalles, ¿no? Por tener mayor resolución de imagen, se puede ver más detalles, es más sensible a los detalles. En cambio, en la transabdominal no hay tantos detalles, ¿no? Es más útil cuando no tengo que ver detalles pequeños, sino tengo que ver posición, ¿no? El problema de la ecografía transvaginal es que como utiliza una alta resolución, la frecuencia con la que se emite se pierde rápidamente, lo que significa que no puede llegar tan lejos desde el punto en el que se emite estas ondas. Entonces no tiene profundidad, no llega muy lejos desde donde se isona, ¿no? Si ustedes están en la vagina, no va a llegar muy lejos, mucha distancia. Lo que significa que si el útero va a ir creciendo, porque va a ir creciendo con la gestación, se va a ir alejando de la vagina, entonces no vamos a poder visualizar lo más lejano de la vagina con la ecografía transvaginal, precisamente porque las ondas se pierden rápidamente. En cambio, la ecografía transabdominal, como estás evaluando por la parte superior, no tienes ese problema, ¿no? Tú te puedes alejar de la sínfisis del pubis, subir todo lo que tengas que subir en el abdomen y explorar adecuadamente al feto. Entonces, es ideal para gestaciones avanzadas. ¿Por qué? Porque tú puedes moverte por todo el abdomen para poder encontrar el mejor o la mejor imagen para el bebé, sabiendo que la resolución puede estar disminuida, ¿no? Pero optimizando la imagen, además como la gestación ya es más grande, ya no quieres buscar detalles tan pequeños, ¿no? Porque ya obviamente las estructuras del bebé también son más grandes, ¿no? Entonces ya no buscas tanto los detalles específicos, ¿no? Buscas más estructuras un poco más grandes, lo que te va a ayudar, ¿no? La ecografía transvaginal tiene mayor rechazo, como ustedes pueden conocer, porque hay que retirarse la ropa en la parte inferior, ¿no? La exploración en las partes íntimas siempre genera complicaciones. En cambio, la ecografía transabdominal, como es por encima del abdomen, no tiene mayor problema, lo cual es mejor aceptado. La ecografía transvaginal tiene mayor costo porque se utilizan mayores materiales, y en la transabdominal el costo es menor, que pues solamente se explora en la parte abdominal, no se necesita muchas cosas, ¿no? Entonces, en el primer trimestre, principalmente la ecografía transvaginal, porque son estructuras pequeñas, pero no en todo el primer trimestre. Por lo menos en la práctica que yo voy desarrollando, estamos hablando pues de casi 15 años haciendo ecografías, solo ecografías, muy aparte del tiempo haciendo ecografía, haciendo obstetricia en sí, en general. Pero bien, hasta la semana 10, ¿no? Pueden ustedes explorar por primer trimestre, ¿no? Y eso dependiendo si es una madre alta, ¿no? Si no, ya hasta la semana 9, semana 10 y unos días. Pero hasta la semana 10 ustedes exploren por vía transvaginal. Desde la semana 11 para arriba se les va a dificultar un poco. Entonces es mejor utilizar la ecografía transabdominal en estas últimas semanas de la gestación del primer trimestre, porque el bebito ya se alejó, ya creció y se alejó de la vagina, ¿no? Y hay ciertas estructuras que no se va a poder visualizar, ¿no? Entonces es mejor realizarlo por vía transabdominal. Entonces, empezamos la ecografía, con ecografía transvaginal, la exploración del primer trimestre,
pero yo sugiero que a partir de las 11 semanas para arriba, si ustedes se chocan con una gestación de 11 semanas para arriba, puedan evaluarlo mejor por vía transabdominal. Entonces hablábamos que el saco gestacional es la primera estructura que vamos a visualizar por ecografía. Y es aquí donde nosotros comenzamos a hablar de la ecografía del primer trimestre. Es un saco gestacional visible a los 35 días post-menstruación, ya vemos que se ha pasado el mes, o cuando esté con 1000 unidades internacionales de HCG. Hay libros que dicen 1000, 1200, 1500, entonces va a estar por ahí, ¿no? Pero 1000 unidades internacionales de HCG, lo más probable es que encuentres un saco gestacional, ¿no? Ustedes saben que estas 1000 unidades internacionales es por HCG cuantitativo, ¿no? El cualitativo solo te dice positivo o negativo y no sabes cuánto es. Entonces, cuando tengas un positivo, pero por ecografía no puedas ver el saco gestacional, probablemente estás frente a una complicación, ¿no? No porque no haya gestación, sino porque no tiene suficiente HCG, por ende no ha crecido lo suficiente como para que pueda visualizarse. Solo queda esperar un poco más para que crezca, ¿no? Y obviamente debes tener mucha precaución, porque cuando hay menos HCG, hay menos adherencia, ¿no?, al útero y puede haber pérdidas, ¿no? Entonces hay que tener su cuidado. Bueno, el saco gestacional se ve en este periodo de tiempo, por vía transvaginal, que es lo más cercano, 4 semanas, y si lo hacemos por vía transabdominal, lo vamos a poder identificar recién a las 5 semanas de gestación. 4 semanas vía transvaginal, 5 semanas vía transabdominal. El aspecto es básicamente un anillo ecogénico de 2 a 4 milímetros de espesor. El saco gestacional siempre se va a ubicar excéntrico, significa que o va a estar hacia arriba o hacia abajo del útero, nunca en el centro. Y principalmente se va a implantar en el fondo del útero. No sé si tenemos aquí la imagen. Aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Este anillito es el saco gestacional. Este anillo es el saco gestacional. Un anillo ecogénico que está implantado en la parte inferior, ¿no? Esta es la parte superior, esta es la parte inferior. Entonces, excéntrico, ¿no? Puede estar hacia arriba, hacia abajo, pero no en el centro, porque se tiene que implantar a una de las capas, o la capa inferior o a la capa superior. Y siempre en el fondo de este saco gestacional debería estar un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, se ha implantado acá, ¿no? Siempre se va a implantar en el fondo del útero. Este saco gestacional lo tengo que medir, idealmente en sus 3 medidas ortogonales. ¿Cuáles son esas medidas? El longitudinal de borde interno a borde interno, el anteroposterior de borde interno a borde interno y el transverso de borde interno a borde interno. Lo sumo, lo divido entre 3 y eso me va a dar el diámetro medio de saco gestacional. Entonces, este diámetro medio, el diámetro medio de saco gestacional, es lo que yo voy a, ese valor es el que yo voy a llevar a las tablas para ver qué edad gestacional tiene en este momento, ¿no? ¿Es útil para calcular fecha probable de parto? No, porque hay mucha variabilidad. El saco puede ser muy largo, muy corto, muy ancho. Hay mucha variabilidad, ¿no? Pero nos sirve para tener una idea de más o menos cuándo ha empezado la gestación, ¿no? En este caso tenemos un diámetro medio de 2.4 milímetros, una gestación de más o menos 4 semanas, un margen de error de 0.8 semanas de desviación, es decir, más o menos 5 días. Entonces, hay mucha diferencia. Luego del saco gestacional va a ir creciendo y va a aparecer la segunda estructura, que es la vesícula vitelina. Esta vesícula vitelina básicamente es una estructura de soporte, como ustedes ya lo deben conocer, ¿no?, que nace del lipoblasto y brinda ayuda y soporte para el crecimiento de la gestación hasta que la placenta toma sus funciones. Visible en la 5ª semana vía transvaginal y 6ª semana si lo hacemos vía transabdominal. Entonces podemos ver que la primera, las estructuras aparecen y se pueden visualizar de manera directa y más temprano por vía transvaginal. 4 semanas aparece el saco gestacional. 5 semanas la vesícula vitelina.
La vesícula vitelina, como es una estructura de soporte, va a dejar de funcionar cuando la placenta tome sus propias funciones, lo que significa que va a desaparecer a las 12 semanas. Es un círculo ecogénico, extraamniótico, se va a quedar fuera de la bolsa amniótica, ¿no? Solamente conectado por estructuras que van a llegar al abdomen, al intestino medio, y luego pues va a desaparecer. Y va a brindar pase a lo que es ya el cordón umbilical. ¿Cuál es la principal de la vesícula vitelina? Aparte de su función de soporte, precede a la aparición del embrión entre 4 a 7 días, lo cual no es una ley, ¿no? En sí, ¿no? No es un axioma, mejor dicho, ¿no? Es decir, puede aparecer la vesícula vitelina, pero no necesariamente el embrión. O puede aparecer el embrión y no necesariamente le ha precedido la visualización de una vesícula vitelina. Pero normalmente aparece la vesícula vitelina y a la semana siguiente máximo, es decir, a la 6ª semana, vía transvaginal, ya podemos visualizar al embrión, que básicamente es la fuente de todo nuestro trabajo, ¿no? Es la principal, ¿no? Bien. Esta vesícula vitelina va a ir creciendo, pero normal hasta 6 milímetros. Si crecen por encima de los 6 milímetros, ya estamos frente a una mega vesícula vitelina, lo que nos va a dar a pensar que puede estar enfrentándose, no necesariamente, pero puede estar ocasionándose una patología, ¿no? Una patología en el embrión. A veces sí, a veces no, pero siempre hay que tener precaución. Máximo hasta 6 milímetros, la vesícula vitelina. Y ahí ustedes tienen, así se ve la vesícula vitelina por ecografía, ¿no? Un anillo ecogénico dentro del saco gestacional, conectado, ¿no? Hacia donde va a estar el embrión, porque recuerden que nace del hipoblasto, ¿no? El epiblasto, que en la parte superior es la que va a dar formación al embrión. Entonces va a estar dentro del saco gestacional, pero se va a quedar fuera de la bolsa amniótica hasta su desaparición, ¿no? Aquí tenemos una vesícula vitelina de 4.4 milímetros. Bien, entonces de 6 a 10 semanas post fecha de última regla. Recuerden que por ecografía hablamos de post fecha última regla. No hablamos de las semanas desde la fecundación. De los libros embriológicos nos habla desde las semanas desde la fecundación. Aquí no. Aquí hablamos por semanas desde la fecha de última regla, ¿no? Que son 2 semanas más que la fecha de la implantación, ¿no? O de la concepción, entonces. Bien, a todo esto se le llama el periodo embrionario, donde se da la organogénesis. Entonces, desde la 6ª semana podemos hablar de la organogénesis, y es la aparición del embrión, ¿no? Y obviamente la formación de todos los órganos. Por ecografía, ahí ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, aquí, ¿no? Aquí. Por ecografía, detectable a los 2 milímetros de largo, vía transvaginal, obviamente. 6ª semana transvaginal, 7ª semana transabdominal, crece 1 milímetro por día, en donde vamos a distinguir qué parte es la cabeza y qué parte son las piernas, o bueno, las futuras piernas, más o menos cuando alcanza los 53 días o 12 milímetros de largo. Estamos hablando, pues, de 7 semanas y media, más o menos. Más o menos. A las 7 semanas y media, casi 8, ya podemos identificar que el bebé, qué parte es la cabeza y qué parte van a ser las piernas, qué parte es la cefálica y qué parte es la caudal, ¿no? Lo ideal es que aparezca antes de los 20 milímetros de diámetro medio del saco gestacional. Eso es lo ideal, según los textos. Pero los nuevos estudios, y por nuevos no son tan nuevos porque esto ya se trazó más o menos en el 2011, se hizo varios estudios para ver en qué momento aparecía el embrión, y se demostró de que 20 milímetros no era un corte adecuado, era muy temprano. 25 milímetros, se hizo un nuevo trazado, ¿no? Entonces 25 milímetros de diámetro medio de saco gestacional
es hasta donde nosotros debemos esperar. ¿Qué quiere decir? Tenemos nosotros el saco gestacional y nosotros vamos a medir, ¿no?, en sus 3 medidas ortogonales. Sumamos y dividimos entre 3. Este diámetro medio de saco gestacional va a ir creciendo con el tiempo. Entonces, cuando alcance los 25 milímetros de diámetro medio de saco gestacional, debe visualizarse el embrión adentro. De lo contrario, estamos frente a una gestación no evolutiva. Entonces, el embrión va a aparecer a más tardar cuando el diámetro medio del saco gestacional alcance los 25 milímetros. ¿Sí? Entonces, la relación entre el saco gestacional y el embrión. Recuerden que siempre nos interesa el embrión. El saco gestacional es una guía. Y ahí tenemos a nuestro embrión con una vesícula vitelina. Embrión con vesícula vitelina. ¿Qué es esta rayita que se escapa? Este es el amnios, ¿no?, que está bordeando. Acá no se ve por el ángulo, pero este es el amnios. Entonces ahí tenemos al embrión, en este caso 5.8 milímetros, 6 semanas, 3 días. Y una vesícula vitelina de 2.5 milímetros. Con el embrión debería aparecer la actividad cardíaca. Este flujo sanguíneo que nos va a determinar que el embrión está vivo y por ende que la gestación es viable. Entonces, es visible también a la 6ª semana, aparece junto con el embrión, o 7ª semana vía transabdominal. Ahora, según los textos, nos habla que son detectables desde los 5 milímetros de LCN. Si podemos esperar hasta que alcance los 5 milímetros. Habíamos dicho que el embrión lo podemos ver desde los 2 milímetros, pero podemos esperar hasta 5 milímetros para que se visualice. ¿Qué es LCN? Longitud cefalonalga. El diámetro que vamos a tomar desde la cabeza hasta la cola del embrión para poder medirlo y determinar el tiempo de gestación. Eso se llama LCN. Ahora, igualito, bajo el mismo criterio de estas investigaciones que se hicieron, se actualizó la medida. Entonces, hay que esperar hasta que el bebé alcance los 7 milímetros de LCN para recién hablar de que no tenga actividad. Entonces, yo estoy frente a un embrión de 5 milímetros y no puedo determinar frecuencia cardíaca, no me asusto. Tengo que esperar que pase los 7 milímetros y no poder determinar frecuencia cardíaca para recién hablar de gestación no evolutiva. ¿Sí? A veces aparece más tarde, ¿no? Ya tiene 6.9 milímetros y recién puede aparecer la actividad cardíaca. No es que el bebito no tenga latidos en ese punto, sino que es tan pequeño que el ecógrafo no lo puede detectar. Dicen, no, pero yo veo que se mueve algo ahí dentro. Ya, eso no cuenta. No cuenta el movimiento. Lo que cuenta es que el ecógrafo pueda cuantificarlo, te pueda dar un número de latidos cardíacos. Si no puede, entonces no se puede determinar actividad cardíaca. Entonces esperas un poco más. Si ves que ha pasado los 7 milímetros y no hay actividad cardíaca, o nunca llegó a los 7 milímetros, ¿no?, a pesar que tú has esperado unos 11 días, ¿no?, has sacado la primera ecografía, no viste la actividad cardíaca. Esperaste 11 días y has sacado una segunda ecografía y ves que el embrión no ha crecido, o sí creció, pero no tiene actividad cardíaca, cuando tiene más de 7 milímetros, entonces es gestación no evolutiva. La frecuencia cardíaca va a ir variando. Desde 110 en la semana 6, cuando recién aparece, y puede subir hasta 170, 180, entre la semana 9, 8, va a estar bastante variable la frecuencia. Siempre va a ir variando hasta que se va a estabilizar con el sistema nervioso autónomo, que se da más o menos entre las 24 semanas, por ahí. Entonces va a ir variando, pero no tanto. En el primer trimestre sí hay bastante variabilidad en la frecuencia cardíaca. Lo que sí deben tener en consideración es que por debajo de 110 ya es bradicardia en este primer trimestre. Y la bradicardia se asocia a la pérdida embrionaria. Entonces, podrá ser muy variable, pero no debe bajar de 110. Bien. Y ahí tenemos... Doctor, disculpe, sí. Le quedan 10 minutos. Ya, no se preocupe. No sabía que... ¿Tienen otra actividad a las 11? Sí, la segunda teoría.
Ah, la segunda teoría. Ujú. Ya, perfecto, no hay problema. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ustedes los latidos, ¿no? Y ya cerrando toda esta actividad, que es la primera parte y más importante de la ecografía, ya podemos avanzar un poco más rápido. La gestación evolutiva, ya lo hemos estado hablando, que es básicamente una gestación que no tiene embrión vivo, sea porque no aparezca o sea porque no tiene latidos, ¿no? Es un término ecográfico, ¿ya? La gestación no evolutiva es un término ecográfico. Ahí ustedes tienen los criterios, que pueden ver que se determinó pues, en el 2012, ¿no? Desde el 2012 ya tenemos estos criterios. Ahí ustedes a la mano izquierda tienen los criterios para determinar la pérdida temprana, es decir, la gestación evolutiva, y los criterios sugestivos, los criterios que ustedes deben tener en consideración para tomar una segunda ecografía y estar pensando en una pérdida temprana de la gestación. Ya cuando cruzamos las primeras 6 semanas, ¿no? Donde todo aparece, luego tenemos la semana 7, ¿no? Principalmente para ver estructuras cerebrales, que es lo que se va a visualizar más, ya que la cabeza es más grande, ¿no? Ahí tenemos romboencéfalo, mesencéfalo y el diencéfalo, ¿no? La forma es triangular. Entonces, 7 semanas, forma triangular, ¿no? ¿Cuál es lo más relevante? El romboencéfalo es lo que se va a visualizar. Si ustedes ven una estructura anecoica grande, anecoica significa una estructura negra en la parte de la ecografía, ¿no? Todo lo negro es anecoico. Ven una estructura negra grande, entonces, y no saben la edad gestacional, nos dicen probablemente tenga 7 semanas, ¿no? 7 semanas a más. Ya cuando estén en 8 semanas, ya van a ver más estructuras, ¿no? El romboencéfalo se hace más chico y ya aparecen, por ejemplo, los ventrículos laterales, ¿no? Donde se va a llenar el líquido cerebral, donde se produce el líquido cefalorraquídeo, por cierto. Y ahí tenemos a nuestro embrión con 22.4 milímetros, 8 semanas, 6 días, y ahí podemos ver la parte de la formación primaria de los miembros superiores. La segunda flecha nos está apuntando el cordón umbilical grueso, la tercera flecha nos está apuntando la vesícula vitelina, y el último nos está apuntando todo el saco gestacional, el líquido amniótico que se está formando. En la 9ª semana ya nos vamos a dar cuenta que el romboencéfalo está mucho más pequeño, que ya hay estructuras más elaboradas en la cabeza, ¿no? Y bueno, lo principal aquí es que vamos a comenzar a ver la hernia umbilical, es una parte, una protuberancia en el cordón, es la salida de los órganos abdominales para que se acomoden y puedan brindar, ¿no? Se acomoden y puedan estar adecuados, ¿no? Para después reacomodarse en el abdomen. Y en la 10ª semana, que es el final de esta parte del organogénesis, ya tiene todas las estructuras formadas. Nicolaides nos dice que tiene el tamaño de menos de la mitad de un pulgar, pero ya tiene todas las estructuras formadas y susceptibles de ser también corrompidas por cualquier enfermedad o agente externo. Ahí tenemos nuestro embrión de 10 semanas. Embrión, 36.1 milímetros en este caso. Ahí tenemos la vesícula vitelina. Ahí se está formando el líquido que está en la translucencia nucal. Ya cuando alcanzamos las 11 semanas, entramos al periodo fetal. Entonces, cuando nosotros describimos en la ecografía, antes de las 11 semanas se habla de embrión. Y pasando las 11 semanas ya hablamos de feto, ¿no? Lo más relevante en este punto es que el amnios se une con el corio, ¿no? Con las deciduas, y ya forman un solo paquete, que es lo que después vamos a ver en la tensión de parto, como las dos membranas que se extraen y se visualizan junto a la placenta, ¿no? Cuando se extrae el embrión. La ecografía tiene que tener un informe. El informe ecográfico, de principio se puede escribir el diámetro medio saco gestacional, pero hasta que aparezca el embrión. Una vez que aparece el embrión, nuestra medida para determinar edad gestacional es LCN, ¿no? Diámetro de la vesícula vitelina, frecuencia cardíaca si lo visualizan, ¿no?
Y los otros datos, por ejemplo, la ubicación, si está excéntrico en el fondo, si hay algún hematoma que está separando al saco de la decidua, si el orificio cervical interno está abierto, lo cual es un peligro para amenazas de aborto, el fondo del saco de Douglas, si tiene o no líquido, ¿no? U otros hallazgos adicionales, patologías uterinas, ¿no? Si no tienen LSN, porque todavía no ven el embrión, entonces ustedes deben recitar, ¿no? Hasta los 25 milímetros de diámetro medio saco gestacional. Y en este caso, si todavía no alcanzan los 25 milímetros, describir como que el embrión aún no es visible por lo precoz de la gestación. Tienen 6 semanas, pero no ven el embrión y aún no alcanzan los 25 milímetros, describir que todavía es precoz la gestación para verlo. Y solicitar una ecografía 10 días después. Aquí está la estimación de la edad gestacional, que es lo que quería demorarme un poco más, pero ahí estamos contra el tiempo. Bien, entre la semana 10 y semana 13,6 tenemos ahí, ¿no? La longitud cefalonalga o cefalocaudal es donde se determina la edad gestacional, entre la semana 10 y 13,6. Entonces, si hablábamos que la edad gestacional es la parte principal de la ecografía del primer trimestre, ¿cuándo voy a determinar edad gestacional? Entre la semana 10 y semana 13,6 días. Es decir, entre 30 y 84 milímetros de la longitud cefalocaudal o cefalonal. Bien. Lo importante es que a pesar que nosotros podemos realizar la ecografía, ¿ya? La ecografía no va a reemplazar su evaluación clínica. Si ustedes exploran e identifican que algo está yendo mal por su exploración física, pero la ecografía no le da los detalles que ustedes esperan, siempre confíen en su clínica. La ecografía no va a reemplazar a su evaluación clínica. Bien, es todo lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Lamentablemente, pues el tiempo siempre nos queda corto. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? Bien. De lo contrario, agradecer su participación el día de hoy y espero que nos reencontremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias, profesor.